Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Cafetalera, tu podcast favorito donde te contamos todo lo que hacemos en los proyectos de Fundación Con Tu Café. Gracias por acompañarnos. Soy Víctor Moncada y los saludo desde la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Avanzamos en el calendario fenológico del café y llegamos a un proceso necesario para garantizar la productividad y el crecimiento balanceado de nuestras fincas. Hoy hablaremos del manejo de tejidos en el café. Hoy nos acompaña el ingeniero Walter Hernández, gerente técnico del departamento del Empira para el proyecto La Alianza para el Café. Ingeniero, bienvenido a Conexión Cafetalera. Hola Víctor, un verdadero gusto estar aquí en Conexión Cafetalera hablando de un tema que me apasiona, como el manejo de tejidos. Saludo a todos nuestros seguidores. Ingeniero, muchas personas desconocen sobre el manejo de tejidos o no le dan la atención que merece. Hoy aprenderemos sobre qué es, cómo se hace y por qué es indispensable hacerlo en nuestra plantación de café. Este tema es bastante completo, así que vamos directo al grano. ¿Qué es el manejo de tejidos y cómo beneficia a la planta de café? Arranquemos, Víctor. Para empezar, necesitamos analizar una planta de café adulta. En ella podemos encontrar bandolas alargadas por varias cosechas, tallos gruesos y leñosos, una altura de más de 2 metros y en general un follaje denso que da sombra a todo el tejido productivo. La planta de café solo puede producir granos en tejidos nuevos, es decir, que en todo este tipo de tejido viejo ya no hay yemas para producir flores por ese denso follaje. No hay entrada de luz solar, así que el tejido nuevo tampoco habrá floración y por ende no habrá nuevos granos de café. Ingeniero, usted acaba de plantear una situación que se presenta y que es un reto. Tenemos una planta de café, sana y grande, con bandolas y troncos fuertes, pero que de no hacer algo con ella, esa planta no va a producir frutos. ¿Estoy en lo correcto? Así es, la planta puede tener bandolas maduras, fuertes y grandes, pero en esas bandolas ya no hay yemas nuevas para floración. Para producir nuevos frutos y para que los nuevos tejidos puedan crecer y producir yemas necesitan espacio, entrada de luz y aire, de ahí la necesidad del manejo de tejido. Así que el manejo de tejido se concentra en crear las condiciones en la planta de café para generar crecimiento nuevo, que a su vez trae más productividad. Ingeniero, yo he escuchado que algunos productores le dicen diferente al manejo de tejido, ¿verdad? El manejo de tejido también es conocido por los productores como la poda de la planta de café. Algo que todos deben saber es que la planta de café es bastante rústica y responde muy bien a la poda o manejo. Es decir, al realizar cortes en sus ramas o bandolas, se activa su sistema fisiológico y pronto produce nuevos tejidos con yema para producir nuevas floraciones. Entonces la poda es una actividad que provoca el crecimiento de la planta de café. Ingeniero, ¿cada cuánto es correcto realizar esta poda en nuestros cafetales? Esta práctica debe ser planificada anualmente, especialmente una vez terminada la cosecha, ya que la planta entra en estrés hídrico. Este fenómeno se debe aprovechar ya que al realizar la poda estimulamos la planta para producir follaje nuevo y de esta manera lograr una mayor cosecha, tanto en cantidad como en calidad. Estos datos son muy útiles para nuestros productores. En algunas partes del país al estrés hídrico se le dice sequía. No importando cómo se le diga, lo importante es entender que la planta, al estar en ese estado, empieza a producir nuevo follaje como mecanismo de supervivencia. Ingeniero, cuando habla de estimular la planta a realizar el manejo de tejido, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Qué estamos estimulando? La planta activa todos sus mecanismos fisiológicos para renovar la estructura vegetativa, o sea, raíz, tallo, ramas y hojas. La planta, al tener mayor entrada de luz solar y mayor circulación de aire, se regula su temperatura y logra varios beneficios. Reduce la posibilidad de ataques por plagas y enfermedades. Hace que la cosecha sea más eficiente y facilita las labores del cultivo. Se optimiza el uso de fertilizantes. Se logra mayor engrosamiento de tallos y ramas. Mejora el peso del fruto y se disminuye el efecto bianual. Espero que estén prestando mucha atención. El hecho de programar manejo de tejido o poda
como ustedes estén acostumbrados a decirle, trae una cantidad importante de beneficios. Los entendí casi todos, solo quedé con una duda. ¿Qué es el efecto bianual? Es cuando realizamos manejo de tejido en nuestro cafetal, se reduce la posibilidad del efecto bianual, que es cuando se tiene un año de alta producción y el año siguiente baja significativamente. La renovación que se produce gracias a la poda contribuye a que se reduzca este efecto y se cuente con cafetales productivos por más temporadas. Esa es una excelente razón para programar el manejo de tejido en sus fincas, estimadas y estimados caficultores. Todos queremos que nuestra finca tenga productividad y que se mantenga alta. Para este proceso se necesita equipo especial, ingeniero. ¿Qué herramientas necesitamos para hacerlo? No se ocupa de un equipo especial para el manejo de tejidos y las herramientas que se utilizan son tijeras para podar, un serrucho curvo conocido como cola de zorro y un machete bien afilado. Con tanta nueva información podemos ver que el manejo de tejidos es algo que no solo es necesario, pero también necesita mucha destreza para hacerlo. Ingeniero, ¿qué debemos conocer para realizar una buena poda en los cafetales y cuál es la mejor época para hacerlo? Víctor, para mí el manejo de tejido es un arte que depende mucho de la dedicación del productor. El productor debe conocer bien su parcela, incluso cada planta. También se debe de tomar en cuenta la edad del cultivo, la zona donde se encuentra la finca, la variedad del café que predomina y el manejo que se realiza. Otro aspecto para considerar es el tipo de sombra establecida o si está en pleno sol. Así cada uno de estos factores va a determinar la respuesta de la planta a esta práctica. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa antes de que entremos a los tipos de poda. Así que, estimados, ya regresamos. Regresamos con más en Conexión Cafetalera. Gracias por seguir con nosotros. Ingeniero, he escuchado que hay varios tipos de poda y cada una tiene sus propósitos específicos. ¿Qué le parece si empezamos a hablar de estos tipos de poda y cómo se realizan? Empecemos con la poda de formación. Esta nos ayuda a darle estructura a la planta para obtener ciertas ventajas. Por ejemplo, generar más ejes productivos en una misma planta. Tenemos 3 prácticas que podemos hacer. La primera es el agobio. Esta consiste en arquear la planta en un ángulo de 45 grados y esto se logra sujetando el tallo de la planta con una cuerda o cabuya y fijarla al suelo con una estaca. Con el tiempo crecen más ejes productivos y hacen que esta planta sea más productiva. El agobio también ayuda a fortalecer lo que es el sistema radicular de la planta. O sea que esta práctica es útil cuando la planta es pequeña y tiene poca productividad. El agobio hace que la planta produzca 2 o más tallos de donde crecerán nuevas bandolas con frutos en los siguientes años. Ingeniero, ¿cuál es la segunda práctica? La segunda práctica es la capa a nivel de vivero. Esta se realiza antes de establecer la planta en finca o campo definitivo. Se le hace un corte entre el quinto y sexto par de hojas para que así nazcan 2 ejes productivos en la misma planta. Esta planta debe ser llevada al cafetal un mes después de haber hecho el corte y plantarla con los ejes dirigidos hacia la calle o pasillo para que reciba más luz y aire. La tercera práctica para generar más ejes productivos es el descope en campo definitivo a los 5 años de edad. Aquí cortamos 2 nudos y su crecimiento apical para formar 2 ejes adicionales. Ingeniero, claramente estos tipos de podas son innovadoras y pueden cambiar la productividad de una planta de café de forma progresiva. Sigamos que hay mucho más por aprender. ¿Qué otros tipos de poda son parte del manejo de tejidos? Así es, Víctor, hay diferentes tipos de podas. Por ejemplo,
El descope o poda a 1,70 m. Esta poda se realiza en plantas que ya tienen por lo menos 6 años y han pasado por 3 o 4 cosechas. Para podar exactamente a la altura, preparamos una vara de unos 70 metros y la colocamos al par de la planta, y a esta altura se hace un corte en medio de las dos bandolas. Eso limita que la planta siga creciendo en altura y se concentre en las bandolas y el crecimiento lateral, creando más bandolas secundarias que más adelante estará cargada de frutos de café. ¿Qué beneficio trae el descope para la planta y las actividades de la finca? El descope facilita las labores de fumigación y aplicación de foliares y recolección de grano en tiempo de cosecha, ya que la planta no es tan alta. Eso sí, al hacer esta poda brotarán varios hijos o chupones. Hay que eliminar todos aquellos que nazcan en el tallo de la planta debajo de la bandola. También podemos hacer la poda a unos 50 metros, que nos permite mayor circulación de aire, luz y mejor recolección. He visto en algunas fincas a nuestros técnicos trabajar con los productores en podas menos agresivas, donde podan bandolas o ramas para lograr mayor crecimiento de la planta. ¿Nos puede comentar sobre estas? Estas podas inducen a la planta a producir bandolas secundarias, lo que hacen que sea sostenible para producción por más tiempo, y también permite mayor circulación de aire, más entrada de luz y el incremento de la productividad. La primera es el ventaneo. En plantas de doble eje consiste en eliminar las bandolas centrales. Esto nos permite mayor uniformidad de temperatura dentro del cafetal. La planta emite bandolas secundarias y así obtenemos 2 cosechas más sin intervenir la planta. La respuesta de estas podas tarda 105 días para llegar a producción. También está la poda de bandolas, que se puede realizar en 3 niveles: leve a 60 centímetros, profunda a los 40 centímetros y drástica a los 20 centímetros del tallo. Estas podas son más enfocadas a largo plazo y tratan de lograr más productividad en cosechas futuras. Esto le da más sostenibilidad a la producción de nuestras fincas. Estimados, todos estos tipos de podas son necesarios tarde o temprano en nuestras fincas, si es que queremos que nuestros cafetos sean más productivos y si estamos buscando que nuestras cosechas sean más sostenibles a través del tiempo. Estamos llegando a uno de los procesos de poda más fuertes y que requieren de planificación y orden. Yo recomiendo a todos nuestros productores de la Alianza para el Café y a todos nuestros seguidores que se asesoren con nuestros técnicos departamentales en Comayagua, Copán, Cortés, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lloro antes de realizar este tipo de poda. La recepa de la planta de café. Ingeniero, ¿qué nos puede decir sobre la recepa? La recepa de café es una práctica muy adoptada por los productores a nivel nacional. Este tipo de podas la realizamos como última opción para reactivar la plantación. Cuando la planta ya está muy agotada y presenta muchos desgastes, sus bandolas no son productivas y ya tienen muchas bandolas muertas. La recepa se realiza cuando todas las podas mencionadas antes no tienen efecto sobre la planta. Estimados, como pueden escuchar, la recepa ya es la medida más extrema para buscar reactivar un cafeto dentro de la plantación que claramente ya no es tan productivo como en cosechas anteriores. ¿Qué consideraciones se tienen que tomar al momento de decidir por la recepa de un cafeto? Al momento de decidir hacer una recepa, la planta debe contar con un tallo de 1 pulgada de grosor mínimo. También hay que revisar que tenga raíces vivas con capacidad de regenerar una nueva plantación. Es necesario analizar cómo realizar la recepa de una forma sostenible, ya que una recepa total dejaría a un pequeño productor de café sin cosecha por lo menos 2 años. Nosotros, como técnicos de la Alianza para el Café, recomendamos la recepa por hileras o por lotes para fincas pequeñas, así lograr renovación de fincas sin dejar de producir. Como dijimos anteriormente, la recepa es una actividad dentro del calendario del café que requiere de planificación y no es algo fácil de hacer. Ingeniero, ¿cómo se debe realizar una recepa? Bueno, primero hay que revisar si el grosor del tallo tiene mínimo 1 pulgada o 2,5 centímetros. Después cortaremos el tallo a una altura de 30 centímetros del suelo.
Luego eliminamos los ejes centrales y los tallos más delgados. Si la planta tiene 3 o más ejes, eliminamos unos y dejamos 1 o 2 ejes productivos dependiendo la condición de cada uno. Después de la recepa se debe seguir dándole mantenimiento al cafeto, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez recepada la planta, realizamos el primer desige, eliminando los chupones que están a orilla del corte y los que están a ras del suelo. Si la planta aún tiene un eje, dejaremos los chupones que están a 2 pulgadas o más abajo del corte, y si están en dirección de la calle, dejamos uno por cada lado. Si la planta tiene 2 ejes, vamos a dejar un hijo por cada eje y que preferiblemente esté hacia la calle, y eliminamos los hijos que nazcan hacia el centro de la planta. Espero que todos nuestros seguidores estén apuntando todo esto. Si no, no se preocupen, que podrán escuchar este y todos los episodios de Conexión Cafetalera a través de nuestras plataformas digitales. ¿Qué otra sugerencia puede darnos a esta altura del proceso de recepa, ingeniero? Una recomendación importante al realizar el corte de recepa es que si la planta tiene bandolas abajo del corte, estas se dejan para que sirvan de pulmón en la planta y las vamos a eliminar cuando realicemos el primer desige. Ingeniero, definitivamente la recepa es una actividad que genera un impacto importante en la planta de café y, como usted dijo hace un rato, es necesario analizarlo muy bien, porque un pequeño productor no es bueno que quede sin producción de café por varios años a causa de la recepa. Hablaremos de esto después de la pausa, así que no nos cambien, ya regresamos. Ya estamos de regreso en Conexión Cafetalera. Creo que todos podemos estar de acuerdo que este episodio tiene una cantidad de información valiosa para nuestros productores de café y también para todos nuestros seguidores que siempre buscan saber más del mundo del café. Ingeniero, sabemos que antes de recepar por completo una plantación, podemos realizar prácticas de bajo costo para mantener la productividad, ya que recepar nos puede dejar sin cosecha por 3 años. En el segmento anterior nos mencionó que ustedes, como técnicos de la Alianza para el Café, recomiendan que la recepa se haga por hileras o por lotes. ¿Nos puede ampliar más sobre esto? Hay diferentes sistemas cómo manejar nuestras fincas con respecto al manejo de tejido. Por ejemplo, la poda individual o selectiva. En este sistema el productor solo poda o recepa las plantas que ya no están siendo productivas o están agotadas. La ventaja de este sistema es que se deja lo mejor de la plantación. Es más fácil de realizar y es muy útil para el pequeño caficultor, ya que lo puede hacer él mismo o alguien más de su familia. Además, es un proceso más económico y la cosecha no afecta tanto. Entonces esta recepa sí es muy selectiva, donde el productor solo hace renovación de las plantas que claramente no son productivas y están agotadas. Así es, Víctor. También el mismo sistema de poda o recepa por hileras o ciclo de 3 o 4. El objetivo es renovar sin dejar de producir. Cuando usamos el ciclo de 4, podemos renovar una parcela de café en un periodo de 4 años. Así es como lo hacemos en primer lugar. Numeramos las hileras o surcos del 1 al 4, dependiendo cuántos surcos tenemos en nuestra finca. El primer año recepamos la hilera número 1, dejamos en producción 2, 3 y 4. El año 2 podamos la hilera 3, dejando en producción la hilera 2 y 4. En el año 3 podamos la hilera 2, quedando en producción la hilera 4 y la primera cosecha de la hilera 1. Ya en el año 4 se podan las hileras 4, quedando en producción la hilera 1, la primera cosecha de la hilera 3 y la hilera 2 ya va en crecimiento. De esta manera recepamos
toda la finca sin dejar de producir. También podemos usar el sistema de recepa por lotes, que es una poda controlada por lotes. El productor puede dividir su finca en parcelas o melgas y de ahí planificar la poda para renovar sin dejar de producir. Este proceso requiere de mucha planificación de parte de los productores, así que les recomiendo que se apoyen con nuestros técnicos para que sea un éxito e impacte lo menos posible la producción de sus fincas. Ingeniero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de realizar las recepas de esta forma en nuestras fincas? Dentro de las ventajas, podemos destacar que nos permite hacer modificaciones o ajustes en los ejes. También es más fácil de programar y supervisar. Estas podas son más rápidas, los brotes crecen sin limitaciones de espacio. Igualmente, permiten que se pueda resembrar en espacio que están perdidos. En cuanto a las desventajas, hay riesgo de erosión en suelo, la reducción en productividad, como hemos mencionado anterior, y que lógicamente puede limitar los ingresos para el productor. Ingeniero, sin lugar a duda es increíble cuánta información nueva hemos recibido hoy de una práctica que es indispensable para la productividad de la finca. Estimados, el manejo de tejidos es fundamental no solo para la salud de sus cafetales, sino que también para la sostenibilidad de la finca a través del tiempo. El tiempo por hoy se nos ha terminado, pero estoy seguro de que el ingeniero Walter regresará con más información en los próximos episodios. Ingeniero, despídase de nuestros seguidores. Gracias, Víctor, por la invitación. Espero haya sido de provecho para los productores que nos escuchan. Gracias por la oportunidad de transmitir de conocimientos que nos da la Fundación Conducafé a través del proyecto La Alianza para el Café. Hasta la próxima. Ha sido un placer compartir con ustedes información que es muy útil para todos nuestros caficultores a nivel nacional, así como todas y todos que quieren aprender cada día más sobre el fascinante mundo del café. Pueden encontrar todos nuestros episodios en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Sus comentarios son siempre bienvenidos. Búsquenos en Spotify como Conexión Cafetalera y compartan nuestro enlace con sus amigos. Agradecemos el apoyo de nuestros socios estratégicos en Alianza para el Café, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la empresa multinacional de café JDE Peet's, la exportadora hondureña de café Conducafé y Grupo Cadelga. Será hasta el próximo episodio de Conexión Cafetalera. Hasta luego.